Muy estimados oyentes, soy el Padre Rigoberto Pérez y estoy nuevamente en el programa Voces con el Pueblo, con estos programas partiendo desde la realidad de nuestro país. Acompañamos los pueblos de la tierra. Estamos en esta era de final de este primer cuarto de siglo, en la era de la manipulación de la información, manipulación del conocimiento y manipulación de la ciencia. Vivimos un tiempo de caos, como nos lo hacía ver en un artículo el teólogo brasileño Leonardo Boff. Es para mí un gusto saludarles y transmitirles el saludo de los hermanos presbíteros Víctor Ruano Pineda, Edgar del Cid y Toribio Pineda García. Agradecemos también el apoyo del padre Leonel Barahona y del hermano periodista Carlos Benquechín en la difusión de estos programas. Agradecemos también a tantas personas que personal o institucionalmente difunden este programa. Nuestro hermano padre Edgar del Cid en el programa de este último lunes nos presentaba en historias concretas el drama de los migrantes, historia de guatemaltecas y guatemaltecos que desafiando todo peligro, criminalización, persecución y estigmatización, salen de sus países y la mayoría, indocumentados, enfrentan cada día sistemas y realidades inhumanas para construir sus sueños de una vida digna. Historias conmovedoras que son las historias de tantas personas que conocemos. Los migrantes tienen derecho a no migrar, a quedarse en sus países con su gente, pero estos países son dominados por fuerzas y estructuras criminales y corruptas que impiden desarrollar nuevas realidades que sean fuente de vida para las mayorías. Un pequeño grupo, y no es que sean pocos, pero en comparación a las grandes mayorías poblacionales, son élites económicas, un grupo de familias, estructuras políticas, militares y económicas que asfixian el país imponiendo un sistema de caos y criminalidad. En palabras del obispo Juan Gerardi, podríamos decir que Guatemala quedó trabada en las redes de impunidad que retorcieron el sentido de la gobernanza, el significado de la autoridad, el significado de la política, de la economía y del Estado. Nuestro hermano Padre Víctor Ruano nos ha presentado reiterada y hondamente el análisis de la realidad, haciéndonos ver hacia dónde se ha encaminado Guatemala en este juego político de corrupción, impunidad y criminalidad, que es la ruta que se ha seguido y se ha escogido. Del Estado ha cambiado muy poco, se vive un estira y encoge, y a los políticos y poderosos les costará mucho crear confianza para la siguiente jornada electoral. El Ministerio Público se ha convertido desde el tiempo de Jimmy Morales y Yamatei para acá en un poder paralelo de esos que se señalaron debían erradicarse. Así se dijo cuando en una etapa de los acuerdos de paz se habló de la necesidad de enfrentar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad SIACS, solo que claro, al desarrollarse dieron el salto, tomaron el poder, cooptaron y actúan dentro y fuera del Estado. Las figuras que se ven se han instalado en el ámbito público, pero son poderes ocultos que operan desde la oscuridad en contra de la nación, en contra del Estado y para desarmarlo. Un experto sobre el tema dijo que estos poderes, los SIACS, son las termitas del Estado. Lo corcomen poco a poco, lo dejan poroso, resquebrajado. Y podríamos decir, si pueden, lo desmontan o lo acomodan a intereses criminales. La sociedad en general no lo nota, porque sus líderes son conocidos públicamente, pero padece las consecuencias. La sociedad sufre la carestía, la criminalidad, muertes a diestra y siniestra, son cometidos en el marco de esos escenarios. Durante los años 80, decía un experto, la lógica de los encargados de seguridad pública en Guatemala consistió en atacar a las organizaciones a las que consideraban enemigos del Estado y utilizar las mismas estrategias, operar de forma irregular,
realizar y ejecutar misiones encubiertas. Aprendieron el principio del espejo, dice el economista y analista político. El tema tratado ya hace varios años en el marco de formación de periodistas fue origen y evolución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS). Durante el conflicto armado interno en Guatemala, dice el experto, lo ilegítimo y lo secreto confirmaron gran parte del campo de batalla: secuestros, robos a bancos, espionajes, falsificaciones de documentos, torturas, desapariciones, estafas, en fin, todas las reglas convencionales de una guerra tradicional quedaron ignoradas, se explicó. Los responsables de la seguridad nacional, aduciendo que no tenían la misma capacidad de respuesta ante los métodos de aquellos que buscaban un cambio social por medio de las armas, se organizaron y fraguaron un contraataque que utilizaba la estructura orgánica del Estado, pero con la característica principal de operar fuera de los marcos legales. Al principio, estos cuerpos ilegales que trabajaban para el Estado eran temporales y casuales. Sin embargo, con el paso de los años, se volvieron sistemáticos y organizados, misión tras misión. Su interés principal ya no era la defensa del Estado, sino el aprovechamiento de los recursos y la cooptación de la institucionalidad en beneficio de los miembros que integraban cada una de las estructuras clandestinas. Se habla de las fuerzas estatales que aniquilaban y operaban desde lo oscuro, desde cierta clandestinidad. Utilizando los esquemas de la seguridad privada y pública, el experto explicó, de esta forma los cuerpos ilegales evolucionaron en aparatos clandestinos. Significa que estos grupos empezaron a funcionar bajo el respaldo jurídico de una empresa o de una sociedad anónima para prestar servicios de seguridad a la ciudadanía, pero también para realizar trabajos informales, incluyendo secuestros e intimidaciones. Fue así como Guatemala fue apuntalando una cultura de CIACS que se reflejó en las políticas de seguridad del Estado, en el uso de la clandestinidad, en los métodos irregulares, en la violencia y en la búsqueda constante de impunidad para controlar la justicia. Los CIACS o poderes paralelos son las termitas del Estado, lo corcomen poco a poco, lo dejan poroso, resquebrajado, señaló el experto. Frente a este fenómeno se respondió con la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Ahora bien, estimados oyentes, fueron estas fuerzas las que desmantelaron la CICIG, estas que vemos y que se han denominado Pacto de Corruptos. Estas fueron y son las fuerzas que desmantelaron la CICIG, se reafirmaron, saquean el país, que es su objetivo, y dominan el panorama político y económico. Todo lo que ocurre en el ámbito público, el modo de funcionar del Congreso, el poder y dominio del CACIF como poder paralelo con su propio Estado y utilizando el Estado oficial de la nación, la forma del sistema político, el actuar del Ministerio Público, la forma de proceder de las postuladoras, el sistema de justicia y las universidades, el poder que se ha dado a estructuras de impunidad como la Fundación contra el Terrorismo, la criminalización, etcétera, 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 es la expresión de cómo el pacto de corruptos viene sustituyendo el Estado por un poder paralelo que traba las carretas e impide a los guatemaltecos y a Guatemala misma avanzar hacia una etapa nueva y distinta. Eso hace imposible construir el país distinto si no se desmantelan los CIACS. La alerta se encendió y se presentó hace algún tiempo. Los CIACS son algo verdadero en el país. Redes criminales que actúan como una corporación empresarial con vínculos en el Estado. Y últimamente operan desde ciertos poderes del Estado en el que se han constituido incluso fuerzas de lucha para la destrucción del propio Estado y la destrucción del país.
Por eso la CICIG tuvo argumentos válidos para existir. La Comisión Internacional inició su trabajo a finales del 2006 como un ente subordinado al Ministerio Público, con capacidades investigativas y personería jurídica dentro del país. Una entidad enmarcada dentro del Acuerdo de Derechos Humanos de los Acuerdos de Paz, porque la lucha contra la impunidad tenía un enfoque de derechos humanos. Otro experto explicó cómo opera la inteligencia criminal. Quizá un caso paradigmático, podría decirse, fue el caso del crimen contra Mirna Mack, o el caso del crimen contra el gran obispo Gerardi, o el caso del crimen contra la hermana estadounidense Bárbara Ford. En fin, es larga la lista de casos en Guatemala. Explicando cómo opera la inteligencia criminal, otro experto dijo: analizar el terreno, ubicar al enemigo, definir un plan, crear una estrategia, controlar información, establecer contingencias, atacar, tener todo meticulosamente preparado. Muy pocas cosas en las operaciones de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad CIACS se dejan al azar. Hay redes de inteligencia que se ocupan de medir riesgos, mentes maestras y criminales que planifican el antes, el durante e incluso el después en una actividad ilícita, y se configuran y actúan orgánicamente entre varias estructuras. Estimados oyentes, el desafío del país sigue. No es un desafío fácil rescatar el Estado, pero sí es posible y necesario. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.